Descubierto el impactante secreto, el padre de mi yerno quedó atónito en la boda de mi hija. El bullicio del pueblo de San Juanito era palpable, como un eco que resonaba en mi pecho mientras me acercaba a la iglesia. La mezcla de nerviosismo y orgullo me mantenía al borde de la ansiedad. El gran día de Mariana, mi única hija, estaba a la vuelta de la esquina. Con mi traje de charro bien planchado, miraba a los lados, buscando en cada rostro la aprobación que tanto necesitaba. Aún no podía creer que el futuro de mi hija se uniera al de un hombre cuya familia respiraba dinero y arrogancia. Justo entonces, las palabras despectivas del padre de su prometido me atravesaron como un rayo: los campesinos jamás entenderán el verdadero valor. Mi mente se agitaba mientras los recuerdos de años de esfuerzo en la tierra y enseñanzas de humildad llenaban mi ser. Siempre había creído que el valor de una persona no medía su riqueza, pero la sombra que proyectaba la familia de mi yerno me hacía dudar. ¿Qué esperaban de mí? Les había brindado a Mariana principios sólidos y enseñanzas de amor, pero ahora me preguntaba si eso era suficiente para enfrentar el juicio que se avecinaba. Al fin y al cabo, lo que un hombre tiene en su bolsillo a veces pesa más que lo que lleva en su corazón. Mientras supervisaba los últimos detalles de la boda, una revelación estremecedora llegó a mis oídos: mi padre, a quien siempre consideré un simple campesino, había heredado un negocio familiar venerado por toda la región, un legado oculto que había estado allí, como una sombra en mi vida. No lo sabía, pero yacía un secreto en su historia, un tesoro que podría cambiar nuestra narrativa. La presión se intensificaba. Esto podría darme una voz más fuerte en la mesa, pero también podría causar una ruptura entre mi hija y su prometido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero mientras esperábamos el inicio del evento, mi mente se agitaba en un torbellino de recuerdos y emociones. La imagen de mi padre, azotado por el viento y la tierra, me hacía cuestionar todo lo que había creído. ¿Sería esto un regalo o una maldición? ¿Debería contar la historia oculta de nuestra familia o dejar que el pasado quedara enterrado bajo un manto de olvido? La mirada desdeñosa de mi yerno se convirtió en un eco constante, persistiendo en mi mente y alimentando mi incertidumbre. El momento llegó. La boda prometía ser el hito más importante para Mariana y, sin embargo, un silencio denso predominaría el aire cuando yo decidiera revelar la verdad. Con cada latido de mi corazón, se amalgamaban mis sentimientos de amor hacia mi hija y la necesidad de reivindicarme ante un mundo que siempre había mirado con desdén a los humildes. La ceremonia avanzaba, pero una lucha interna me mantenía dividido entre el deseo de proteger a Mariana y la urgencia de hacer saber, por fin, de que era capaz un hombre que había trabajado la tierra. ¿Podrían mis palabras cambiar la percepción equivocada que existía entre nosotros? La incertidumbre se convirtió en una monstruosidad apremiante, donde cada segundo escurría como arena entre mis dedos, dejando solo una pregunta angustiante: ¿sería suficiente esta revelación para cambiar la narrativa que tanto había perseguido? La ceremonia había comenzado, y los rostros de los asistentes se iluminaban entre risas y susurros de admiración. A medida que Mariana caminaba hacia el altar, ataviada con un vestido que parecía tejido por la luz misma, me sentí dividido. Una parte de mí quería disfrutar de este momento único, mientras que la otra, más inquieta y combativa, no podía dejar de pensar en la revelación que llevaba cargando sobre mis hombros. Era un secreto que podía cambiarlo todo, pero ¿estaba listo para liberar el peso de su verdad? Mientras los votos se intercambiaban y los ojos de mi hija se iluminaban con el brillo del amor, me encontré analizando la historia de mi familia. El negocio de mi padre, un legado olvidado por mí mismo, palpitaba en mi mente como un latido secundario. Era un faro en medio de la bruma de mis dudas. ¿Por qué no había comprendido antes su significado? ¿Por qué habíamos ocultado algo tan valioso? Las preguntas zumbaban dentro de mí, como un enjambre de abejas inquietas.
Mi mente se llenaba de imágenes. Mi padre trabajando la tierra, sudando en cada puesto del mercado, sus manos rugosas y fuertes. Sin embargo, también recordé la conversación que había tenido con él años atrás, cuando me había dicho lo que realmente representaba ese negocio. Su esfuerzo había sido la base sobre la que se había construido nuestra familia, un pilar más fuerte de lo que había imaginado. ¿Acaso el miedo a la arrogancia familiar de mi yerno me había impedido reconocer mi propia herencia? El momento del brindis se acercaba, y vi la oportunidad de tomar una decisión. Sin embargo, cada vez que pensaba en hacerlo, la imagen del padre de mi yerno, con su desprecio palpable, se cruzaba en mi camino. Esta vez no solo era de mi hija de quien debía preocuparme, sino de los efectos que una revelación podría tener en la relación entre sus familias. ¿Sería el precio muy alto? Los murmullos se apagaron cuando levanté la copa. En ese instante, comprendí que el temor a ser juzgado no era suficiente razón para esconderme en la sombra. La vida estaba esperando que yo reclamara un lugar en ella, que utilizara este momento para reclamar mi propia narrativa. Con la mirada fija en Mariana y su esposo, dejé que las palabras fluyeran. Hablé del sacrificio de mi padre, de sus sueños y su trabajo, como un preámbulo a la historia que había estado escondida durante tanto tiempo. Las miradas se volvieron hacia mí, y por un instante, la atmósfera en la sala cambió. Pude sentirla, la atención, el respeto, como un caldo que hervía en su punto justo. El silencio fue profundo, y la tensión palpable. Me senté de nuevo, el corazón palpitando en mi pecho. Había abierto una puerta que no sabía si podría cerrar. Había retado no solo la percepción de quien me rodeaba, sino también mis propias limitaciones. La revelación era solo el comienzo, ahora, debía enfrentar las repercusiones. Mariana, con ojos brillantes, se acercó y dijo lo que sentía, pero yo apenas la escuchaba. Centrado en cómo había cambiado la dinámica de la mesa, una nueva batalla se gestaba en mi interior. Había tomado un riesgo, pero ¿qué haría con esa valentía recién descubierta? La vida no era solo una serie de momentos, sino una secuencia de decisiones que conducían a sorpresivas nuevas realidades. Mientras las pruebas de la noche continuaban, un nuevo desafío se hacía presente. La familia de mi yerno, con su poderoso linaje, pronto respondería a lo que había revelado. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y no podía evitar preguntarme, ¿podría demostrar que un campesino es mucho más que una simple etiqueta? La incertidumbre de lo que vendría me llevó a un precipicio, uno que estaba ansioso por explorar, pero con el temor latente de caer en las viejas sombras. La narrativa de mi vida estaba cambiando, y mi próximo movimiento podría definir quién realmente era. Sentado nuevamente en mi lugar, la ilusión de un momento festivo se tornó en un laberinto de autoexamen y confrontaciones. Las risas y conversaciones que antes resonaban alegremente se convirtieron en ecos lejanos, mientras burbujas de preocupación se arremolinaban en mi mente. La revelación, aunque liberadora en un sentido, traía consigo una carga que no podía eludir. Ver la felicidad en los ojos de Mariana me llenaba de orgullo, pero también me forzaba a cuestionar mis decisiones. Había sido valiente al hablar, pero ahora debía ser igualmente audaz al enfrentar las consecuencias de mis palabras. La familia de mi yerno, siempre envuelta en una atmósfera de prestigio, pronto haría su movimiento. La imagen del padre de Martín, su mirada despectiva y el peso de su legado, resonaba con fuerza en mi interior. ¿Qué pensarían al conocer la verdad de mis orígenes? Quería demostrar que el valor de una persona no está en su descendencia ni en el lujo, sino en el arduo trabajo y el sacrificio. Quería que ellos entendieran que mi historia, la historia de mi padre y su negocio, tenía mucho más contenido que la aparente simplicidad de un campesino. Pero esa perspectiva requería un delicado equilibrio. No solo cargaba el peso de mi decisión, sino el de todos los que dependían de cómo manejaría esta nueva luz que se había proyectado sobre mí. Mientras Mariana bailaba, una mezcla de admiración y anhelo me invadía. Había tantas oportunidades en su vida, tantas expectativas y sueños. Pero ¿cómo podría yo, con mi pasado moldeado por el sudor en la tierra, ofrecerle una plataforma sólida en un mundo que a menudo desprecia lo mundano? Ahí me hallaba, en un momento de reflexión, reconociendo el abismo entre dos mundos, el de la simplicidad y el del elitismo.
El festín avanzaba, mientras los discursos continuaban. Me percaté de que había una nueva expectativa en la mesa. Las miradas que antes me veían de manera dubitativa ahora cargaban una mezcla de curiosidad y desafío. Luchaba contra el impulso de retirarme, de esconderme detrás del traje de mi yerno, pero la verdad era que ya había comenzado a forjar mi propia identidad. Aproveché un breve instante de calma y decidí salir al jardín. La noche era fresca, todo parecía respirar en armonía. Mientras caminaba por el sendero iluminado por faroles, la ansiedad me hizo replantear mis habilidades en otros ámbitos de mi vida. ¿Había algo más en mí que solo ser el hijo de un campesino? ¿Acaso había talentos ocultos esperando ser descubiertos y desarrollados? Las oportunidades perdidas me cruzaron como una sombra. Sin embargo, también las visiones de las escenas con mi padre comenzaron a hacerse más vívidas. Junto a él, aprendí cosas que no se limitaban al cultivo. Aprendí a enfrentar adversidades, a encontrar alegría en los pequeños logros. Tal vez no fueran únicamente habilidades prácticas, sino una forma de resistencia ante un mundo que deseaba clasificarme. Esa noche, la lucha por reinventar mi narración se transformaba en un duelo interno. Planeaba cómo dar un paso más, la valentía no era solo un acto singular, sino un proceso continuado de descubrimiento. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente: no dejes que nadie te diga lo que vales. Este mantra era mi luz, y me impulsó a creer que, a pesar de lo que había revelado, aún quedaba un camino por recorrer. Cuando regresé al salón, la música llenaba el aire, envuelta en un manto de nostalgia y promesas. Sabía que tenía que enfrentar la siguiente jugada de la familia de Martín. Pero en ese instante, estaba resuelto a no dejarme quebrantar por las viejas sombras. La batalla por mi lugar tenía que continuar. Los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, y de pronto vi a Martín hablando con su familia, una mirada tensa cruzando sus rostros. La atmósfera, cargada de incertidumbre, me abrazó una vez más. En ese momento, comprendí que mi desafío apenas comenzaba. Podría ser un momento de cambio radical o de profunda resistencia. La tensión era palpable, y ahora era palpable que la historia de mi vida ya no sería solo un eco del pasado. ¿Qué pasaría si la familia de Martín decidía tomar represalias? ¿Podría resistir la presión de lo que significaba estar en el centro de un conflicto que desafiaba mis valores más profundos? Las preguntas brotaron como un torrente. Me encontraba una vez más en la encrucijada, un punto de inflexión que definirá todo lo que vendrían a ser mis decisiones posteriores. Las palabras flotaban en mi mente, un eco perturbador que resonaba con cada latido. La incertidumbre no solo amenazaba mi estado emocional, había comenzado a gestar preguntas titilantes en mi interior que agitaban mi ser. La mirada de Martín me alcanzó, y su expresión, mezcla de complicidad y preocupación, avivó mi deseo por consolidar mi nueva identidad sin perder la esencia que me había forjado. En ese delicado equilibrio entre orgullo y miedo, decidí que no podía permitir que la familia de Martín me relegara a un papel menor. Tenía que encontrar una forma de demostrar que mis raíces no eran un estigma, sino un motor de fuerza y perseverancia. Pensé en las largas jornadas bajo el sol, en la crudeza de la tierra que había cultivado, y supe que había algo más en mí, una resiliencia forjada en los límites de la adversidad. Desmenuzar mis emociones nunca había sido mi fuerte. Siempre había creído que expresar debilidades era un lujo que no podía permitirme. Pero ahora, frente a la inminente confrontación con la familia de Martín, necesitaba reconfigurar mi enfoque. Si los viera como un desafío, tal vez, solo tal vez, podría encontrar la claridad que buscaba. La preparación se convirtió en mi refugio. Me senté en un rincón reservado del salón, lejos del bullicio, y abrí mi mente a la posibilidad de un cambio. Analicé las facetas de mis experiencias. Recordé los momentos de enseñanza de mi padre, cada cosecha, cada fracaso y cada éxito pequeños. Aquellos recuerdos, estigmas de mi infancia, eran también mis armas. No podía permitir que fueran solo reminiscencias, necesitaba incorporar esa sabiduría en mis acciones. La familia de Martín no solo añadía una capa de complejidad a mi vida, sino que también representaba un reto vital, el cual, acertadamente abordado, podría cambiar la narrativa.
La incertidumbre de la situación era un campo fértil donde podía plantar mis propios ideales, demostrar mis capacidades, reinventar la imagen que ellos concebirían de mí. Un paso poderoso no solo requería coraje, sino una reconstrucción de la percepción que otros tenían, y especialmente, de cómo yo me percibía a mí mismo. El bullicio del salón se volvió un murmullo lejano. Empecé a visualizarme hablando con ellos, a articular mis pensamientos. Tenía que ser claro, directo y, sobre todo, auténtico. Sintonicé mi voz interna con la convicción de que mis experiencias, cada lágrima derramada y cada rayo de alegría, eran valoradas no por su apariencia, sino por la riqueza que traían consigo. Un lugar en la mesa más allá de los títulos y los apellidos era posible. Mientras esta idea tomaba forma, una inquietud emergió dentro de mí. ¿Podía realmente sostener el peso de lo que estaba a punto de emprender? En ese instante, la idea de perder esta nueva oportunidad quedó relegada a un rincón oscuro de mi mente. Prepararía un argumento no solo para demostrar mi lugar en la familia de Martín, sino también para reafirmar mis valores ante ellos, para dejar claro que la integridad y el respeto son legados universales que no dependen de la clase social. Finalmente, los ojos de Mariana me encontraron de nuevo. Su mirada, llena de aliento y esperanza, me dio el empuje que necesitaba. La vida no era solo lo que había sido, sino lo que estaba por venir. La certeza de que pelearía por la verdad de mi historia, por la valía de mis raíces, se transformó en un grito silencioso de determinación. La familia de Martín comenzó a acercarse, el grupo mezclándose en un torbellino de comentarios y susurros. Había llegado el momento de enfrentar, de tomar la voz activa en esta conversación que apenas comenzaba. La tensión palpitante en el aire me estaba llamando. ¿Podría realmente tomar el control y cambiar el curso de las percepciones, o me perdería en la mirada crítica de aquellos que consideraban mi historia como inferior? El desenlace de esta confrontación estaba a un paso, y con cada latido, mi vida estaba a punto de dar un giro definitivo. La lucha por mi lugar se tornaba más intensa, y la respuesta no solo me involucraba a mí, sino al futuro que había soñado para Mariana. El primer intercambio de palabras llegó como un torrente. La madre de Martín, con su aire ceremonioso, empezó a preguntar sobre mi origen. La educación y las maneras no me eran ajenas, pero cada pregunta era una estocada en mi vulnerabilidad. Decidí que la politez no debería camuflar mis verdades. Mis raíces habrían de ser proclamadas con orgullo. Vengo de un entorno humilde, comencé, aunque titubeé, la frase se sentía como una carga. Pero al mirar a Mariana, vi en sus ojos la fe que necesitaba. Reconfiguré mi tono, decidí que no podía presentarme como una víctima, sino como un triunfador a pesar de las dificultades. Mis padres me enseñaron a trabajar duro y a valorar cada logro, por pequeño que sea. Cada recuerdo construye quién soy. Los murmullos cesaron. Mi declaración resonó un eco inesperado, y por un breve instante, algunas sonrisas se asomaron entre la familia de Martín, como si esas palabras abriesen un puente hacia la empatía. Sin embargo, el hermano de Martín, con un gesto de superioridad, interrumpió. Señaló mis antecedentes y los contrastó con las expectativas sociales que traía su linaje. Mi corazón latió rápido, en su tono había un desafío. Un desafío que significaba cada vez más que conservar una postura defensiva. Esta era mi oportunidad para exponer mis ideales, más que para justificar mi existencia. Las raíces no definen el futuro, respondí con firmeza, mi voz resonando más fuerte que la anterior. Estoy aquí porque elegí no dejar que mi pasado limite mi presente. He aprendido y crecido en la adversidad. Cada tropiezo fue una lección, y cada éxito fue una victoria que gané, no se me otorgaron. He visto el escepticismo en los rostros de algunos. Sabía que la claridad podría ser una herramienta poderosa, y decidí seguir adelante. Hablé sobre mis sacrificios, mis sueños, mis ambiciones. Con cada frase, la historia de mi vida cobraba fuerza, convirtiéndose en algo tangible que podía ser entendido, no juzgado. La conversación fue tomando un giro inesperado, algunos comenzaron a cuestionar sus propias percepciones. La familia de Martín parecía ir dejando sus armaduras de desdén. Sin embargo, aún había miradas escrutadoras que me devolvían al suelo.
Al final de la ronda inicial, una pregunta profundamente acentuada por el hermano de Martín surgió de nuevo y desafió la esencia misma de mis palabras. ¿Realmente considerabas que tu historia era digna de ser contada en la mesa de una familia como la nuestra? Respiré hondo, sintiendo en el aire la presión de aceptar la oportunidad de ofrecerles una elección, el entendimiento o la superficialidad. En mi mente, un torrente de recuerdos emergió, disparado por la pregunta. Las noches en las que mi familia se unía alrededor de una fogata, compartiendo cuentos de sueños e ilusiones. Esa era la esencia de mi historia, un legado de lucha transformado en aspiración. Mi historia es digna porque he luchado por cada paso que he dado, aclaré, cada palabra cargada de convicción. No se trata de ser más que ustedes, se trata de ser sincero con quien soy, y estar aquí no es un accidente, sino una decisión. La atmósfera comenzó a cambiar entre murmullos sutiles. Los rostros de mis oyentes se tornaron más contemplativos, menos críticos. Un cambio verdadero empezaba a germinar en sus corazones. Sin embargo, la aflicción de la búsqueda de aceptación seguía pesando en mí. Con la conversación avanzando, un hecho inesperado surgió en mi mente, la mirada penetrante de Martín se encontraba fija en mí. ¿Qué había estado pensando? ¿Acaso mis palabras resonaban también en su interior, creando una nueva historia para nosotros dos? A medida que el diálogo se expandía, una presión interna me hizo preguntarme si mis esfuerzos por demostrarles quién realmente era se traducirían en un cambio en su percepción de mí. Era evidente que las emociones estaban a flor de piel. Pero en medio de la conversación, una sombra se proyectó. Alguien en la mesa había comenzado a murmurar sobre un secreto que podía tener un impacto considerable en nuestro futuro. Mi estómago se apretó ante la inminencia de una revelación que podría poner a prueba todo lo que acababa de construir. ¿Cuál sería el impacto de ese secreto? La tensión en la sala se tornó palpable. El instante en que se mencionó el secreto podría marcar el umbral entre el desastre y la aceptación. ¿Podría mi historia de resiliencia aguantar el embate de la verdad revelada? La lucha para definir mi lugar en esta familia apenas comenzaba, y esa revelación podría determinar si el camino que había elegido sería finalmente el correcto. La mesa se quedó en silencio mientras la mención del secreto se instalaba en el aire pesado que respirábamos. Las miradas comenzaron a cruzarse, llenas de preguntas no formuladas, y en ese instante, sentí el latido de mi corazón resonar en mis oídos. La conversación fluía entre mis dedos y ahora se encontraba atada a ese hilo invisible que era el secreto. La madre de Martín, cuyo rostro había estado cernido de una preocupación controlada, ahora parecía visiblemente agitada. La atmósfera se volvía tensa, casi eléctrica, y la incertidumbre comenzaba a carcomer la seguridad que había logrado construir hasta el momento. Empujado por una presión interna, decidí actuar. ¿Qué es lo que se está diciendo?, pregunté, con voz firme, rehusando ser un mero espectador en esta trama que amenazaba con desplazarme nuevamente a la oscuridad de la duda. El hermano de Martín se encogió de hombros, pero noté que sus ojos resplandecían con una mezcla de satisfacción y sorpresa. Algo en mí sabía que la respuesta a esa pregunta podía cambiarlo todo. Es simplemente un rumor, dijo él, restando importancia a la situación, pero la desestimación no encajaba con la profundidad del murmullado. Debería haberme sentido aliviado, pero la verdad es que cada palabra pronunciada parecía anunciar un nuevo desafío en mi búsqueda por ser aceptado. La conversación se transformó en un flotador frágil en medio de un mar de tempestades mientras los demás intentaban retomar el hilo del diálogo habitual, pero era evidente que el secreto había creado una grieta. La intervención de Martín fue inesperada, se levantó de su silla y, tras un rápido intercambio de miradas con su madre, se dirigió a mí. Hay algo que debo decirte. Su voz era grave, arrastrando consigo una tensión palpable. Lo que se está murmurando no es solo un rumor. Hay verdad en ello, y creo que debes saberlo, especialmente si estás buscando un lugar en esta familia. Mi mente corrió, intentando anticipar lo que venía. Sentí como cada palabra de Martín creaba una ola de inquietud, cada fracción de segundo se tornaba más y más pesada. ¿Qué tipo de revelación podría minar lo poco que había edificado hasta ese momento? La búsqueda de aceptación, que había presenciado como un camino señalizado por mis esfuerzos genuinos, se convertía en un laberinto incierto.
Estoy aquí por decisión propia, respondí, aunque en mi voz había un leve temblor que intenté controlar. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea que me digas. Martín continuó, su semblante firme como un retador que estaba por lanzar la carta decisiva en un juego de ajedrez donde cada movimiento importa. Las palabras brotaron de su boca como balas, y el impacto de cada una resonaba en mi pecho. Lo que reveló fue una historia complicada, llena de conexiones que no había anticipado. Había un vínculo que compartíamos, más allá de los simples presentes que las circunstancias nos habían otorgado. Era un hilo familiar que, por ironía, me ofrecía una oportunidad para demostrar que la resiliencia y la fortaleza podían surgir de cualquier situación, incluso de una revelación que podría haber sido devastadora. En el eco de sus palabras, sentí como el terreno bajo mis pies temblaba. La posibilidad de que nuestro pasado estuviera entrelazado no solo representaba un obstáculo, sino también una apertura. Las dudas que me asediaban empezaban a transformarse en preguntas sobre cómo podría enfrentar esto y, a la vez, elevarme por encima del caos que se desataba. La lucha por mi aceptación se tornaba no solo personal, sino un desafío en red de relaciones. Se abriría un nuevo capítulo, uno donde podría tomar decisiones que pondrían a prueba no solo mi voluntad, sino también mi tenacidad para manejar la verdad y las expectativas que ahora se amontonaban a mi alrededor. Mientras mi mente ordenaba las opciones que se presentaban, comprendí que el verdadero secreto no solo era lo que Martín iba a descubrir, sino lo que yo estaba dispuesto a revelar de mí mismo. Podría encontrar mi lugar en esta familia, a pesar del legado inesperado que se había presentado, o me vería atrapado por las convicciones pasadas. La decisión estaba hecha, y el momento de verdad se aproximaba. ¿Sería esa la clave para solidificar mi identidad o el inicio de una batalla que pondría en riesgo todo lo que había logrado? La revelación de Martín retumbó en mi mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Las palabras pesaban, cargadas de significado y de un sinfín de implicaciones. La conexión familiar que nos unía, aunque inesperada, parecía ofrecerme una nueva perspectiva, sería la base de mi próximo reto. Antes, mis pensamientos estaban monopolizados por el deseo de pertenecer, pero ahora surgía una nueva pregunta: ¿qué significaba realmente ese vínculo para mí? El silencio que siguió a su declaración era ensordecedor. Observé las reacciones de los demás, tratando de leer sus pensamientos a través de sus expresiones. Cada rostro me miraba con expectativa, como si esperaran que yo fuera el que rompiera ese inquietante silencio. Una corriente de determinación comenzó a fluir en mí. Quizás este era el momento que estaba esperando, el punto de inflexión que necesitaba para demostrar que era más que las etiquetas que otros podían haberme impuesto. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, intentando desterrar cualquier temblor en mi voz. Esa pregunta no solo desafió la incomodidad de la situación, era un intento de demostrar que estaba listo para enfrentar lo que viniera, para traducir ese secreto en una acción que reafirmara mi lugar en esta familia. La expresión de Martín cambió. Era un cruce entre la sorpresa y el respeto, como si mi pregunta marcara el inicio de una conversación que había esperado, pero nunca se había atrevido a proponer. Significa que hay historia entre nosotros, un legado que debemos entender, dijo, su tono comenzando a adoptar una consistencia de seguridad. No se trata solo de lo que somos ahora, sino de lo que podemos construir. Mientras absorbía su respuesta, una serie de posibilidades comenzaron a florecer en mi mente. Se trataba de un nuevo camino para mí, lleno de oportunidades para demostrar que cada desafío puede ser una base para el crecimiento, no solo como individuo, sino como parte de una familia. La tensión empezaba a disolverse, transformándose en un clima propicio para la comunicación abierta. Miré a la madre de Martín, su rostro ahora más relajado, y percibí que ella también tenía mucho que aportar a esta conversación que se iniciaba. Estaba a punto de embarcarme en una nueva etapa que podría redefinir mi papel, pero eso no sería automático. Tenía que estar presente, ser proactivo. Estoy dispuesto a explorar esto, anuncié, sintiendo como el aire en la sala se suavizaba ante mi declaración. No solo quiero ser parte de la historia, quiero activamente contribuir a ella. Este compromiso resonó en la habitación. Martín sonrió, y a su lado, la esperanza empezaba a dibujarse en el rostro de su madre.
Pero había un trasfondo complicado que necesitaba enfrentar también, la percepción externa que podría surgir de nuestra conexión. Por un momento, no pude evitar preguntarme si esto sería aceptado por el resto de la familia. La imagen de un futuro inexplorado se enfrentaba al temor de un juicio, al ruido de susurros y opiniones ajenas. La decisión de avanzar no solo implicaba abrir la puerta a una nueva conexión, sino también enfrentar ese temor inherente a la incertidumbre. Sintiendo un nuevo sentido de propósito, decidí que mi enfoque debía ser la autenticidad. Quería mostrar mis habilidades y fortaleza, no solo para ser parte de esta nueva narrativa, sino para construirla desde el interior. Mientras esa decisión tomaba forma, supe que tendría que enfrentar a aquellos que pudieron haber cuestionado mi valor en el pasado. La próxima reunión familiar podría convertirse en un campo de batalla donde mis convicciones serían prueba de fuego. Las palabras de Martín resonaban en mi mente, recordándome que este camino sería, ante todo, una cuestión de tesón. Al concluir la conversación, una resolución se asentó en mí, iba a enfrentar lo que viniera. Sin embargo, había un detalle que aún quedaba sin resolver, un hilo suelto en medio de mi nueva determinación, el secreto de mi propia historia que aún no había contado. Esa revelación sobre mí podía cambiarlo todo y estaba listo para encararla. A medida que me preparaba para dar el siguiente paso, una inquietante sensación me envolvía. La pregunta se atornillaba en mi mente, ¿qué sería lo que mi pasado estaba reservado para revelar? La respuesta parecía cercana, y mi corazón palpitaba con una mezcla de miedo y emoción por lo que sería la primera de muchas confrontaciones en mi viaje hacia la aceptación completa. La reunión familiar se acercaba rápidamente, y con cada día que pasaba, crecía en mí una mezcla de nerviosismo y determinación. Había decidido que si esta nueva conexión con Martín iba a florecer, yo debía ser firme en mi postura, revelar mi verdad y enfrentar las reacciones que pudieran surgir. La idea de compartir mi historia se convertía en una carga cada vez más pesada. Me encontraba sentado frente a un espejo, revisando cada faceta de mi reflejo. ¿Volvería a formar parte de algo mayor que yo mismo? ¿Sería capaz de ser la persona que siempre había deseado ser? La visión de mí mismo cambió, imaginé a mí y a Martín, trabajando juntos en un proyecto que uniera nuestras familias. Todo dependería de cómo manejara este encuentro. El día de la reunión, llegué temprano. La casa estaba adornada con flores y la alegría colmaba el ambiente. Sin embargo, a medida que veía a los miembros de la familia llegar, la adrenalina empezaba a elevarse en mi cuerpo. Disfruté del bullicio inicial, pero sabía que la calma antecedía a la tormenta. De pronto, la puerta se abrió y entró Martín, su madre a un lado, ambos sonriendo. El primer momento fue monumental. La familia se había reorganizado en grupos fáciles de identificar y, a medida que avanzaban los minutos, el eco de las risas y las charlas comenzó a desvanecerse. Con un gesto de Martín, que me hizo sentir como un igual, me condujo a la sala principal. Quiero que todos conozcan a alguien especial, dijo, mirando a su madre con complicidad. Este es alguien que no solo se ha convertido en parte de nuestra historia, sino que también forma parte de nosotros. Esa era la introducción que necesitaba, el balón estaba en mi campo. Sentí que debía hablar antes de que los murmullos comenzaran, así que tomé aire y decidí soltar las palabras como si se tratara de un acto formal, soy más que un amigo de Martín. Durante mucho tiempo, he estado en este camino de descubrimiento personal y hoy estoy aquí para construir un lazo más fuerte con su familia. Necesito que sepa que estoy dispuesto a dar todo de mí. El silencio fue abrumador. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros curiosidad. Esa combinación eterna entre el amor y el juicio se tornó palpable, como si una sombra oscura se alzara tras los rostros iluminados solo por la luz. En ese instante, sentí que mi corazón palpitaba con fuerza. Era el momento de ser ético y romper con el miedo que me había frenado. Hay algo más que quiero compartir. Mi pasado está lleno de matices y, a veces, de dificultades, pero he aprendido que las experiencias que enfrentamos no son lo que nos definen. Me gustaría que ustedes, como parte de esta nueva familia, tengan la oportunidad de conocerme realmente. Las reacciones se dividieron, algunos se acercaban, interesados, mientras otros miraban con desconfianza.
Una voz conocida a lo lejos, que no esperaba escuchar, quebró el murmullo. Era la hermana de Martín, que se anticipó, observando mis expresiones. Nos encantaría escucharlo, pero lo que realmente queremos saber es, ¿quién eres en esencia? La presión creció sobre mis hombros, el momento se distendió ante mí y, sin embargo, la incertidumbre de las reacciones que vendrían no me detuvo. Tenía que ser auténtico, incluso si eso conflictaba con las expectativas de los demás. Entonces, con una respiración profunda, decidí seguir adelante, no podía dar marcha atrás. Lo que dijera a continuación marcaría un antes y un después en mi vida. Voy a revelar lo que nunca antes compartí, el dolor que viví y las decisiones que tomé frente a la adversidad. Era ahora o nunca. Desterraría mis dudas y asumiría las consecuencias. De repente, la imagen de un pasado doloroso invadió mis pensamientos, las decisiones erradas que me llevaron a la soledad y a la inseguridad resurgieron en mi mente. Sabía que este relato no solo hablaría de mí, sino que también reflejaría la fuerza que había encontrado en mi viaje de sanación. A medida que comenzaba a articular mis palabras, la sala se sumía en una tensión palpable. Tendría que abrirme completamente. La incertidumbre me acechaba, pero esta vez no iba a dejar que el miedo dictara mi voz. Estaba preparado para una confrontación con la verdad. Sin embargo, mientras me disponía a hablar, un murmullo se levantó entre los asistentes. Alguien había llegado inesperadamente y su presencia lo cambiaría todo. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Quién sería? ¿Qué más secretos me esperaba esta reunión? La pregunta resonaba en mi mente, ¿eso era lo que necesitaba para finalmente salir a la luz o lo que amenazaba con derrumbarme? Todo estaba a punto de revelarse. El murmullo se intensificó, y de repente, una figura familiar cruzó la puerta. Era mi padre, cuya presencia había cargado de tensión el ambiente. La última vez que lo había visto, nuestra relación era un campo de batalla de resentimientos y viejas heridas. En un instante, mis palabras pendieron en el aire, la fuerza de mi relato se difuminó ante la realidad de su llegada. El rostro de Martín se transformó, y la atmósfera cambió. La imagen de mi padre, con sus canas y su porte autoritario, evocó recuerdos de un pasado complicado. ¿Qué haría? Todo lo que había creído que era mi momento de liberación se convirtió en un nuevo punto de inflexión. La luz que antes brillaba con esperanza ahora se oscurecía, llenando de incertidumbre mis próximas decisiones. Decidí concentrarme en la pregunta que había surgido de la boca de la hermana de Martín. Esa duda sobre mi esencia seguía ahí y debía responderla, pero esta vez la tensión era palpable. Con la vista fija en mi padre y sintiendo como el estruendo de reacciones se desbordaba a mi alrededor, supe que no podía dar marcha atrás. La sala se mantuvo en silencio, casi como si contuviera la respiración, esperando la explosión de emociones que inevitablemente seguirían después de mi declaración. Aunque mi cuerpo temblaba, la determinación creció en mí. No estaba solo, tenía a Martín a mi lado, encontrando una fuerza en su apoyo. Soy un hombre que ha luchado, comencé, sintiendo como mi voz resonaba más allá de mis expectativas. He cometido errores, y mi historia está marcada por decisiones que aún me persiguen. Pero hoy estoy aquí para cambiar la narrativa. Las miradas se centraron en mí, entre curiosidad y desconfianza. Era un momento decisivo. Mi padre, con su expresión imperturbable, parecía un juez esperando el veredicto, y Martin, a su lado, era mi único punto de apoyo en este mar de reacciones. El aire se volvió pesado mientras continuaba, recordando los momentos de soledad que me llevaron a replantearme quién era. Esa redefinición no solo me había dado fuerza, sino que ahora constituía la base sobre la que pretendía construir mi vida en este nuevo entorno. Aprendí que la vulnerabilidad es una fortaleza, dije, observando cómo algunos miembros de la familia comenzaban a asimilar mis palabras. Y soy consciente de que para avanzar es necesario aceptar no solo los triunfos, sino también las cicatrices que llevamos. Martín me miraba, y en su expresión vi que él también sentía el peso de la historia revelada. En ese instante, su mirada sostenía un futuro, no solo para mí, sino también para ambos como pareja enfrentándonos a lo desconocido. El silencio continuó, y la tensión era más cruda que nunca.
no sabía cómo reaccionaría mi padre ni si sus viejos patrones de juicio llegarían a dominar este nuevo capítulo que intentaba escribir. Sin embargo, una parte de mí deseaba que pudiera escucharme, o mejor aún, escuchar a su propio hijo detrás de mi discurso. Mientras esperaba una respuesta, el rostro de mi padre se contrastaba con la aceptación que veía en los ojos de algunos, y la preocupación que apenas escondía Martín. ¿Sería capaz de ver más allá de su imagen impuesta y reconocerme? En ese momento crucial, la tensión se irguió entre todos, como una cuerda tensa a punto de romperse. Mi corazón latía con fuerza, y la posibilidad de transformación se entrelazaba con el miedo a ser rechazado. Sin embargo, ya no podía dar marcha atrás, había comenzado a recorrer un camino que era irreversible. De repente, el sonido de una conversación interrumpida capturó mi atención. La madre de Martín había iniciado una discusión al otro lado de la sala, y su voz resonaba con vehemencia. No solo se trataba de mí, esto era un tema que podría involucrar a otros. Las palabras de los que estaban a su alrededor comenzaban a murmurar por encima del clamor de mi relato. En un instante, comprendí que mi historia no solo me pertenecía a mí. Me estaba dando la oportunidad de liberar a otros que también llevaban cargas invisibles. Pero, ¿serían capaces de escuchar? ¿Podría encontrar el coraje para continuar con esto y salir del silencio? La pregunta me dejó inquieto, sabiendo que la conversación apenas se había iniciado. Además, el rostro de Martín me pidió que continuara. La incitación a seguir revelándome se volvió urgente. Y mientras la tensión crecía, me preguntaba lo inevitable: ¿nos daría esta reunión la oportunidad de sanar viejas heridas o nos atraparía en una espiral de secretos aún más profundos? En ese instante preciso, la historia que esperaba no era solo mía, era nuestra, colectiva y, sobre todo, transformadora. La sala se llenó de un silencio expectante, los murmullos se desvanecieron a medida que todos los ojos se fijaban en mí. Estaba, finalmente, en el momento decisivo, la verdad llameante a punto de salir de mis labios. Este no era solo un momento para contar mi historia, era un instante en el que debía demostrar que el pasado, con todas sus complejidades y sombras, no podía definir mi presente ni mi futuro. Miré a mi padre, quien había sido una fuente de tanto orgullo y dolor a lo largo de mi vida. Era el hombre que había labrado la tierra con sus propias manos, que había enseñado el valor del trabajo duro, pero también el que había dejado cicatrices emocionales que llevé durante años. Y ahora, en este entorno de opulencia y juicio, me sentía en la cúspide de un cambio inevitable. El secreto que por tanto tiempo he guardado no es solo sobre mí, sino sobre lo que he aprendido. Comencé, mi voz resonante en el aire cargado. Vengo de un linaje que ha sido menospreciado, pero eso no borra la luz que hay en nuestras raíces. El legado de mi padre, aunque encerrado en el sudor y la tierra, es uno de resistencia. Me enseñó que de la adversidad se forjan los más grandes logros. La atención de los presentes se intensificó. Sentí que en esos momentos, compartía no solo mis dificultades, sino el orgullo que nunca me atreví a mostrar. Ahora, se respiraba un deseo de entender, no solo de juzgar. Las miradas se suavizaban, y las sonrisas comenzaban a asomarse entre la familia de Martín. Martínez, quien me había sostenido en este viaje, estaba allí, y su aliento era una validación constante. La atmósfera se llenaba de posibilidades a medida que cada palabra continuaba fluyendo. Cada error que cometí fue un peldaño, y en cada caída aprendí a levantarme. Porque, al final, lo que somos no se basa en lo que tenemos, sino en lo que elegimos ser. Mi mirada se enfocó en Martín. Estoy aquí no solo para ser parte de su familia, sino para reafirmar que nuestros comienzos no nos definen. Y esa es la lección más profunda que quería transmitirles. Una risa suave brotó de la madre de Martín, como si se hubiera removido una capa espesa de desdén. Eso motivó a otros a compartir sus propias luchas, liberándose de una vergüenza que también habían cargado. Comenzaron a hacer eco de sus retos, colisionando con la historia que compartía. En ese fuego cruzado de vulnerabilidad, esta reunión se convertía en un círculo de empoderamiento colectivo. Las sombras del pasado empezaron a convertir todo en luz. Esa noche, un nuevo vínculo se formó entre nosotros.
Las palabras de mi padre resonaban ahora en un contexto renovado, donde mis orígenes no eran un estigma, sino una fortaleza que rendía homenaje a la valentía y resiliencia. En medio de ese intercambio, encontré el momento perfecto para abordar una parte delicada de mi historia, la que había mantenido oculta no solo de los demás, sino de mí mismo. Sabía que era el momento indicado para compartir sobre mi lucha interna, la presión que había sentido al enfrentar los estándares impuestos por la familia de Martín. No siempre es fácil ser quien soy, confesé, sintiendo el peso de cada palabra. He sentido la presión de encajar en un molde que no me pertenece. Pero he empezado a entender que mi autenticidad es mi verdadero poder. No necesito ser visto como un campesino sin valor, ni un soñador que se conforma. Estoy aquí para desafiar mis propios límites. La mirada de Martín se iluminó, sus ojos revelaban un entendimiento profundo de mi lucha, y vi la aprobación en su rostro. Los miembros de su familia comenzaron a asentir, como si empezaran a ver en mí a alguien más que un simple y humilde campesino. Este era el principio de una nueva narrativa, construida no solo por las palabras que salían de mi boca, sino por las conexiones desatadas por la revelación de mi historia. La profundidad del silencio cambió, transformándose en murmullos de aceptación. ¿Quién lo hubiera imaginado? La conversación que solía ser tensa ahora se convertía en un puerto seguro, un lugar donde empezar a reconstruir visiones en común, donde cada historia era un ladrillo en una nueva base. Con el paso del tiempo, el encuentro se volvió un juego de intercambio de ideas, donde lecciones de humildad y grandeza se cruzaban en la sala, y los ecos de mis enseñanzas reverberaban. En ese momento, el padre de Martín se levantó, su mirada fijándose en mí. Con una voz más suave de lo habitual, tomó la palabra. Quizás es hora de reconsiderar lo que realmente valoramos en nuestra familia. Todos tenemos historias que contar, y a veces los hilos más débiles pueden ser los que sostienen la tela más hermosa. Un susurro de incredulidad recorrió la habitación, seguido por murmullos expresivos de aprobación. Cada rayo de luz que brotaba de las sombras comenzaba a levantar la carga de años de prejuicios. La validación que había anhelado durante tanto tiempo emergía, y con ello, el crecimiento personal que nunca imaginé. La noche terminó con otras conversaciones, risas, y un sentido renovado de conexión. Mi camino había dado giros inesperados, pero había encontrado mi lugar. A medida que me retiraba esa noche, comprendí que había logrado mucho más que enfrentar mis miedos, había reclamado mi historia y forjado una narrativa donde cada parte de mí, mi pasado, mis luchas, y mi autenticidad tenía cabida. Miré a Martín y su familia, ahora más que un cómplice, y me sentí completo. La aceptación que me había resultado tan esquiva pasó a ser el pilar de esta nueva etapa. Caminando hacia el futuro, estuve listo para enfrentar todos los nuevos desafíos que vendrían, con un espíritu renovado y una convicción firme. Con esta transformación, sé que la historia que está por escribirse será de oportunidades, y que mi voz siempre será un eco de autenticidad en cualquier espacio que ocupe. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.